y creo que es el título más importante que nosotros tratamos de revoluciones. Pero en democracia y Venezuela, hasta hoy, y espero que para siempre, constitucionalmente es un Estado democrático y nuestra escuela es democrática. En democracia no se derrumban las instituciones, en democracia se reforman, se mejoran, se perfeccionan. Entonces, el gran debate que tenemos aquí desde 1999 es qué hacer con Venezuela y qué hacer con nuestra escuela. Destruir nuestra escuela, crear una escuela nueva, eso no es nuevo. ¿Por qué decimos que es nuevo? Vamos a ver qué es lo que tenemos en esa materia. Esto no es nuevo, es un capítulo más de la lucha que se ha convertido la educación en Venezuela, donde los venezolanos hemos construido un muro de defensa de la democracia, desde 1999 hasta la fecha, con sus altas y sus bajas, con sus victorias o sus derrotas, pero que ha ido consolidándonos a nosotros en insistir en que la escuela tiene que ser reflejo de lo que nosotros nos definimos como Estado y como sociedad. Una escuela profundamente democrática, plural, sin exclusión, y con miras a convertir, a desarrollar las destrezas y competencias que potencien la personalidad de cada uno de nuestros muchachos aquí. ¿Qué teníamos allá? Bueno, mis hijos estaban en preescolar cuando se decidió, y ustedes lo saben, cambiar el acompañamiento pedagógico del supervisor docente por un comisario político. Porque así lo dijo en ese momento, para ese momento la viceministra de Educación, Marian Hanson, nueva, ella tiene muchísima responsabilidad en toda esta gestión, por lo menos hasta diciembre del año pasado, desde 1999, donde dijo que era un problema político y que cada uno de los jefes de zonas educativas tenía que ser un operador político del proyecto político del para entonces presidente Chávez, porque de eso se trataba la educación. Y empezaron, por supuesto, diferentes proyectos para reformar por la vía de los hechos el currículum básico nacional, sin que mediara ninguna consulta, ninguna validación, por supuesto ninguna publicación oficial y ninguna resolución o gaceta, decreto o reglamento que permitiera decirle esta es la nueva, los nuevos contenidos en planes de estudio. El proyecto Manos a la Siembra, promulgado por el inolvidable e inefable Carlos Lanz, cuando estaba como asesor del Ministerio de Educación, que pretendía convertir desde ya a la escuela en un centro de quehacer comunitario, aun cuando había sido reformada todavía la Ley Orgánica de Educación. Pero no solamente Carlos Lanz, sino que ustedes recuerden al actual gobernador de Nueva Esparta cuando era ministro de la Defensa, el ministro Mata Figueroa, que desde su condición de ministro de la Defensa, como tiene bajo su responsabilidad la modalidad de instrucción militar, decidió que el plan de instrucción militar tenía que ser un eje transversal de toda la educación venezolana, toda, básica y universitaria, toda. Cuando se levantó ese coro seco que llamamos venezolanos, que lo empiezan por un lado y se levanta por el otro, dijo que no, que eso era mentira, que eso era una cosa interna y que no, jamás había salido en Gaceta, pero le mostramos la Gaceta, bueno ministro, y entonces que esto fue un plagio, o le fusilaron la Gaceta. Encarpetaron, al igual que el 1011, al igual que Manos a la Siembra, encarpetaron esos proyectos, no significa que los hayan desechado. Y luego vino esa gran discusión que gracias a los docentes y fundamentalmente a los docentes de las escuelas oficiales, padres y representantes, logramos demostrar que ese nuevo currículum bolivariano no iba para ninguna parte, que al contrario era una marcha pero muy atrás, un salto atrás muy grande en materia educativa, que llevó a que el propio Chávez, presidente, le dijera a su hermano Chávez, ministro: Adán, estoy rayando lo que tú has escrito. Como a la semana fue a mejores destinos el ministro. 1 para la democracia, 0 para el totalitarismo. Nos cargamos un ministro en esa vez. Nos hicimos a la araca, lo que nos interesaba era que no pasara eso y que nuestros hijos tuvieran una mejor educación, con todas las presiones que había desde todo punto de vista. En lo oficial por toda la presión del interinato y el cambio y la jubilación masiva, en la privada por todo el cerco económico que se le está dando. Pero a toda la educación, a este régimen nunca le ha interesado, puesto que de una u otra manera ha acercado la educación. Y como le decía yo hace un rato a un periodista, este
estos gobiernos, desde 1999 hasta la fecha, han sido los mayores promotores de la privatización de la educación en Venezuela, porque han descuidado la escuela oficial, que ha obligado, no por elección, sino por obligación, porque no hay opciones a los padres y representantes a llevar a sus hijos a los planteles privados, porque se descuida la escuela oficial y se acosa la privada, pero es el único respiradero donde bombardea de este lado, pero muy expedita del otro lado de la Ley Orgánica de Educación, aprobada aquella madrugada del 15 de agosto de 2009, donde inconstitucionalmente se cambia el sentido de la educación sobre una educación plural, democrática, fundamentada en todas las corrientes de pensamiento, para convertir a la escuela en un centro del quehacer comunitario. Y sobre esa base empezaron a generar y a promover las 20 leyes obligatorias más el reglamento que tenían que tener en el plazo de un año, y en el caso del reglamento de 60 días, esa ley marco orgánica de educación. Y la primera fue la ley de universidades. ¿Y qué pasó? Nuestras universidades, nuestros universitarios, le dijeron a Chávez en ese momento, una vez aprobada en la asamblea, usted promulga la ley y mañana las universidades todas están en la calle. Y sabía que eso iba a pasar allí, y le regresó. Es decir, la presión social logró parar, la presión social logró parar en 2011, la presión social logró parar la guerrilla comunicacional, la presión social logró parar el plan de instrucción militar, la presión social logró parar la ley de universidades, y parece que nos quedamos dormidos. Qué casualidad que eso está en el ínterin entre el periodo constitucional 2005-2010, donde no había una voz disidente en el centro del debate nacional. Y ahí pasaron todas las cosas que podían pasar. Y luego, el 16 de octubre de 2012, sin consultar a nadie, sale la ministra Hanson, y promulga una resolución fundamentada en la propuesta electoral para ese entonces, para la reelección, de la resolución 058 que crea los consejos educativos. Y esos consejos educativos, como nos decía un funcionario del ministerio hace un par de días, es que de 2006 para acá ha venido cambiando la estructura social de Venezuela, porque hay otras formas de organización social y la única que falta por modificar es la escuela. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes son miembros de los consejos comunales? ¿Cuántos de ustedes son miembros de algún consejo laboral o de trabajadores o de campesinos? Los pocos que lo son saben que ustedes son funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas porque son corresponsables de la gestión pública, y que el día que en ese consejo comunal al cual ustedes pertenecen se le caiga a la calle, la responsabilidad no es de la alcaldía, ni de la gobernación, ni del Ministerio de Infraestructura, sino de ustedes, porque para eso se les dio el poder, porque ustedes no son ninguna asociación establecida de forma autónoma y libre en sus fines, sino que son órganos del poder popular, del inconstitucional órgano del poder popular, para ser corresponsables de la gestión pública y permitir que el largo brazo del Estado, partido, gobierno llegue hasta el interior de nuestras casas, porque esos son las nuevas organizaciones que no son de la sociedad civil, las nuevas organizaciones del Estado que intervienen en la sociedad civil, llámense consejo comunal, consejo laboral, consejos campesinos o consejos educativos. Y vamos a ver por qué eso lo decimos. Nuestra Constitución dice, entre otras cosas, y la Ley Orgánica de Educación, la cuestionada lo ratifica, que la actividad político-partidista está expresamente prohibida en todos los planteles del subsistema de educación básica. ¿Por qué? Porque nuestros muchachos no tienen 18 años ni han alcanzado el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Por eso es que en la escuela, distinto a las universidades, no se permite el debate político partidista, que es distinto al debate de las políticas públicas, es otra cosa. Pero el modelo, el primer modelo nacional, dijo en el año 2006
que los liceos deben ser espacios para construir el socialismo. Esto previo a la propuesta de reforma constitucional que nos iba a convertir en un país socialista, es decir, preparando el terreno, abonando el terreno para lograr que se aprobara una reforma constitucional que cambiara el carácter de la que nos dimos en 1999. Pero no solamente lo dijo él, sino que lo dijo el para ese entonces ministro de Educación. Sí, estamos politizando la educación. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque para cambiar la actual escuela democrática, plural, sin exclusión, tolerante, es necesario tener un piso ideológico político para instaurar un nuevo sistema. Pero no bastándole con eso, en plena campaña electoral de 2012, la ministra de Educación, la primera responsable de hacer cumplir estrictamente la Constitución y las leyes en su ámbito de formación y en su ámbito de acción, constituye los consejos patrióticos de educación media, conformados por niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, cuya consigna central en un acto multitudinario llevado en autobuses al Poliedro de Caracas era: mi primer voto es para Chávez. No electores, porque ninguno tenía 18 años, pero su primer voto. O sea, es la utilización y manipulación de los muchachos para un proyecto político específico que además vemos ahorita como con la consulta se está otra vez ejecutando. ¿Y dónde estamos en este momento? Bueno, vamos a empezar a ver. Entonces tenemos la resolución 058, la Ley Orgánica de Educación, tenemos el Plan de la Patria, que además inventaron que era ley, que no es ninguna ley, es un acuerdo de la Asamblea. Quizás nos llega, por cierto, sin saber cuánto cuesta y de dónde sale el dinero para costearla, una ambiciosísima, por sus expectativas, consulta nacional por la calidad educativa, que va desde la instalación del Consejo Asesor hasta la celebración de un seminario internacional por la calidad educativa en el mes de julio, pasando por no sé cuántos encuentros regionales en la escuela, en los municipios, en las parroquias y en los diferentes colectivos, como le gusta decirle al gobierno, los colectivos o los movimientos sociales que van desde el del barrio hasta los privados de libertad, que por cierto no gozan de derechos políticos y no pueden consultar cuando han sido sentenciados porque se les eliminan sus derechos políticos. Y eso va a opinar también ahí. Se le pasó ese detalle al ministro de Educación. El ministro de Educación dijo que el paraguas de la consulta es el Plan de la Patria. Y se armó un escándalo. ¿Cómo va a ser el Plan de la Patria? Paraguay de cualquier reforma aquí tiene que ser la Constitución, y sobre todo en educación, que es el segundo acuerdo social. Después de la Constitución está la educación. Y le dijimos al ministro el 27 de noviembre, al ministro Hanson, por una cosa mucho más pequeña que las ambiciones del actual ministro, que era la reforma curricular, pero no más pequeña por el peso, sino porque era una sola y estas son 4. La educación es un problema de consensos. Cualquier salida a la crisis educativa en Venezuela tiene que partir del consenso entre el Estado y la sociedad, y en la sociedad entre aquellos que participan, los actores principalísimos del hecho educativo, los educadores, los padres y representantes y los estudiantes. Y cuando me refiero a educadores me refiero a toda la rama educativa, desde el maestro de escuela hasta el que trabaja en el centro de investigación. Y le propusimos, porque como bien dice Antonio, no solamente hay que oponerse, sino hay que ponerse, hay que proponer. Le propusimos, bueno, estamos de acuerdo, aquí la educación tiene un problema muy crítico en materia curricular, que además es un problema de permanencia, no puede ser un acuerdo de cada ministro. Creemos una amplísima comisión de altísimo nivel, conformada por las representaciones institucionales, oígase bien, de las universidades, de las academias, de las iglesias, medios de comunicación públicos y privados, organizaciones estudiantiles, padres y representantes, ONGs que activan educación. Yo detesto el término eso de hacer vida y les voy a explicar por qué. Se hace vida cuando se procrea. Los humanos tenemos más o menos, las mujeres, como 9 meses para hacer vida. Además activamos. Yo no sé qué tipo de vida se hace cuando se hace vida. Pero
Y le dijimos además que esa comisión debía establecer cuáles eran los mínimos democráticos sobre los cuales nos íbamos a poner de acuerdo los venezolanos, si era en materia curricular, si era en materia de infraestructura, si era en materia del interinato avasallante que hay para mejorar, para garantizar maestros de calidad y de estabilidad laboral en el sector oficial, sobre las reformas puntuales sobre los cuales todos estuviéramos de acuerdo. Es decir, vamos a trabajar sobre lo que nos une, no sobre lo que nos separa, para salir con soluciones de consenso. El 27 de noviembre de 2013, 6 meses, todavía estamos esperando que nos respondan. El ministro que dice que escucha, que participe, que quiere que todo el mundo opine. El problema es que quienes firmamos esa declaración, no solamente FENASOPADRE, ANDIEP, CABEC, ABEC, la Universidad Católica Andrés Bello, gente de la Universidad Central de Venezuela, los propios estudiantes de educación media, los gremios del magisterio, todos los gremios del magisterio salvo el oficialista, no le dijimos al ministro queremos que nos consulte de acuerdo con su criterio. No, le dijimos queremos participar como soberana y libremente, sabemos nosotros, y esto es lo que estamos proponiendo en la mesa y vamos a abrir el debate nacional. Porque una cosa es la libertad de participación, donde todos queremos participar y no nos negamos al diálogo ni a participar, y otra cosa es que algún funcionario nos participe, que es lo que va a hacer en materia educativa, que es lo que está pasando ahorita. Cambiaron después del escándalo que se armó, cambiaron el título del mandato, dijeron que era para garantizar la transparencia, pero sin embargo, después de la primera consulta que se ha hecho, no se ha hecho en todas, pero dice el ministro que se ha hecho en las 29.000 escuelas, y no se ha hecho porque ha sido una protesta generalizada en muchos planteles educativos, incluidos muchísimos oficiales, donde ahí la protesta ha sido, por llamarla de la manera más suave, más viva y más florida que muchísimos planteles privados, porque la gente que está allí sabe que lo único que tiene para su hijo es la escuela que le queda cerca, y que lo único que tiene es su hijo, porque no tiene otros bienes. Ustedes docentes están invitados a participar muy cordialmente. Pero ¿cómo participan? Resulta que ahí solamente van a ser recibidas las propuestas de los docentes cuyos contenidos garanticen la promoción de la relación entre educación y trabajo en el marco del Plan de la Patria. No lo digo yo, la dice la circular que sale del municipio escolar Maracaibo 1 de la Coordinación de Formación Permanente e Investigación para todas las instituciones educativas sobre el Congreso Pedagógico 2014, que es igualita al resto de todos los municipios escolares en los 335 municipios del país. Es decir, eso que dijo el ministro, lo menos que se puede calificar de transparente, a pesar de que él usa mucho esa palabra, porque resulta que aguas abajo, después del mandato, que fue lo único que modificaron, sigue exactamente igual el objetivo con el Plan de la Patria. ¿Y por qué a nosotros nos escandaliza el Plan de la Patria? No, que eso no va a pasar. Por ahí se ha dicho que eso es mentira, que estaban allá. Bueno, porque el Plan de la Patria es su segundo gran objetivo histórico, pues tiene 7 grandes objetivos históricos, que es la consolidación de la revolución y el socialismo en Venezuela. Dentro de sus objetivos estratégicos y generales, el 2.4.1.4, apréndenselo, 2.4.1.4 del Plan de la Patria dice, 24-14, lo vamos a ver más adelante, pero yo se lo voy a señalar aquí, señala que para que se consolide la revolución y el socialismo en Venezuela dentro de los valores socialistas y liberadores que señalaba Trina en su intervención, es necesario adecuar los planes de estudio en todos los niveles para la inclusión de estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos. Todos los niveles, todos, desde inicial hasta posgrado. No estamos hablando de la escuela solamente. Este es un problema que nos atañe a todos, desde el preescolar, desde el maternal hasta la universidad y la formación de cuarto nivel, e incluso institutos, por ejemplo, como el prestigioso IESA. A ese también le va a salir, no sé cómo va a ser el IESA para meter en su programa los valores socialistas
y patriótico, pero también le toca de acuerdo con el Plan de la Patria. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y por qué nosotros nos metemos con el Plan de la Patria? ¿Por qué se desaperó con la 058? ¿Por qué estamos hablando de la consulta? Porque es que resulta que nosotros estamos viendo allí que yo tengo una consulta que es como la sangre y el músculo que me calza perfectamente un esqueleto que es la 058, cuyo destino no es otra cosa que reformar por la vía administrativa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que nosotros la semana pasada, cuando nos pronunciamos públicamente, dijimos con la Constitución todo, porque el gobierno va nada con la Constitución. Y lo vemos aquí. Yo tengo esto que señalábamos en relación con la adecuación de los planes. Resulta que en el plan, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de estos objetivos estratégicos generales de instancias como los consejos comunales, salas de batalla social, comunas socialistas, ciudades comunales, federaciones, confederaciones comunales. Es decir, esta es la organización del poder popular en el sistema de agregación comunal. Y ustedes saben lo que está pasando ahorita en la Asamblea Nacional. Se está discutiendo la nueva ley de ordenamiento territorial. La nueva ley de ordenamiento territorial establece como base la comuna, no el municipio. No la gobernación. No el municipio que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, es la reforma rechazada en 2007 por la vía de la ley de ordenamiento territorial, del Plan de la Patria, de los consejos educativos, de la consulta, de las constitucionales leyes orgánicas del Poder Popular, para cambiar el Estado venezolano de un Estado democrático, plural, tolerante, alternativo, descentralizado, en un Estado centralizado, socialista, no democrático, una escuela que sea espejo de ese Estado que está promoviendo a través, entre otras cosas, de la muy peligrosa y amenazante ley de ordenamiento territorial que se está organizando en este momento. De allí a que no haga falta, tal como establecen los consejos educativos, ir a ningún proceso de elección, porque de acuerdo con la base de los consejos educativos de la resolución 058, no es necesario el voto directo, secreto y universal, sino a mano alzada mediante asambleas populares, y lo están haciendo además en votación de segundo grado en la conformación de los consejos estudiantiles. De allí a que tampoco haga falta elecciones en ningún otro ámbito del país, no hay sino un solo paso. Por eso es que para nosotros en este momento la educación es un problema mucho más allá y más importante de lo que significa solamente la consulta, y ustedes como docentes tienen la altísima responsabilidad de transmitir eso no solamente a sus muchachos, sino a sus colegas y a sus familias, porque la familia tiene que saber que la consulta no es inocua, como se dice por ahí, o que la resolución 058 no tiene nada que ver con este plan, porque fue una cosa promulgada hace año y medio. No, sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, y tenemos que ver el bloque completo para poder saber cómo nos ubicamos cada uno de nosotros en defender ese otro gran bloque de Venezuela, llamado Venezuela, de esa agresión que tenemos encima. ¿Por qué decimos que tiene que ver? Hay 10 ejes en la consulta. Yo voy a rápidamente pasarles los contenidos de los primeros dos, que tienen que ver con el perfil del egresado y con la concepción de educación. Eso, el perfil del egresado y la concepción de cómo debe ser la educación en Venezuela, está perfectamente delineado en el artículo 5 de la resolución 058. Lo que establece la consulta calza. Yo los invito a que se lo lean. ¿Cómo voy a hacerlo? A través de lo que me establece la resolución 058. Pareciera entonces que esa consulta como que tiene mucho más tiempo resuelta que lo que nos dijo el ministro ahora, porque esto tiene año y medio. Nuestra Constitución dice que nuestra educación no es eso que dice allí, sino que nuestra Constitución va a potenciar el desarrollo de cada ser humano con sus destrezas, competencias y características, individualidades y diferencias individuales, cada ser humano de manera individual en una educación que respete todas las corrientes de pensamiento, no de manera colectiva, como lo establece la consulta y la resolución. Violatorio de la Constitución, más claro no puede ser. El eje integrador número 3 nos pregunta sobre los elementos que organizan y orientan las experiencias de aprendizaje para fomentar valores y actitudes.
Y a mí eso me suena, los elementos que organizan, orientan, integran experiencias de aprendizaje, no son los planes de estudio, no es el maestro que va acompañando y construyendo conocimiento en la escuela, no es la familia que va apoyando ese proceso. No, pues no, fíjense. Resulta que eso lo vamos a hacer a través de la conformación de los colectivos de aprendizaje, donde entra todo el mundo y el maestro de paso, no es el principal, de paso. Pero resulta que a mí me dicen, mi constitución, nuestra constitución, cómo es nuestra educación y que además que no son estas experiencias de aprendizaje para fomentar valores y actitudes que yo no sé dónde están, me dice cuáles son los valores y actitudes, cómo debe hacerse en sus diferentes niveles y modalidades, con cuáles instrumentos, que es a través del conocimiento científico y además igualito basado en el pensamiento plural. Pero el eje número 3 no me dice eso, me dice que me tengo que adecuar a la 058. La consulta me dice que qué cambios debo impulsar entre esas preguntas en la organización escolar. Bueno, pero si ya lo hice. No solamente lo dije yo, sino que me lo ratificó esa funcionaria del ministerio. Si la sociedad ha cambiado, porque ya no hay asociaciones de vecinos, sino consejos comunales, ya no quiero que haya sindicatos, sino consejos laborales, ya no hay organizaciones campesinas o federaciones campesinas, sino consejos campesinos, ya no estoy hablando de medios de comunicación públicos y privados, sino sistemas de comunicación público y medios comunitarios. O sea, se acabó la pluralidad de la Constitución, entonces yo necesito que la escuela también cambie. Y tengo que preparar una consulta para adecuar a lo que yo decidí que fuera la escuela, para decirle al país, sí, yo respeté la condición y la ley porque consulté. Y ahí empieza, no termina, pero ahí empieza la primera grave violación, aparte de los artículos referidos a la educación, de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y convenios internacionales. La libertad de asociarse. La libertad de asociarse para formar, por ejemplo, la Federación Venezolana de Maestros, o la Asociación de Profesores de la UPEL, o la Federación Nacional, sea Padres y Representantes, o una fundación como la Arturus Lapietri. Nada de eso tiene cabida dentro del concepto educativo, a pesar de que el artículo 52 de nuestra Constitución garantiza ese libre derecho. ¿Pero por qué decimos que lo viola? Porque la 058 fuerza a asociarse de manera distinta y natural del ser humano. Cuando nos asociamos decimos, estos son nuestros objetivos, estos son nuestros socios, para allá es donde vamos, cuáles son las reglas del juego y cuál va a ser nuestro interés de incidencia en el área pública para justificar nuestra asociación. No, la 058 me dice que yo tengo que asociarme en colectivos de investigación y docencia, en comités que ella me decidió, pero no solamente me dice cómo, sino para qué, con quiénes, con cuánto tiempo de duración, cuándo son las reuniones, para qué son las reuniones y además el sistema de toma de decisiones, que es una votación de segundo grado, violando la Constitución, de segundo grado, porque no es que vamos a asamblea y votamos todo, no. La asamblea se constituye por los voceros, que nadie sabe cómo se nombran, porque no dice el comité, los comités cómo se nombran, pero esos voceros son los que van a votar por mí, si yo no soy parte de ese vocero, sino de ese comité, en una asamblea de voceros, no como hacemos ahora. Dice la resolución además que esto es una avanzada para democratizar más, porque la antigua resolución 751 era una resolución privatizadora, castradora, no sé qué. Bueno, déjeme decirle que el presidente Luis Herrera lo que hizo fue reconocer una realidad que tiene más de 70 años funcionando en Venezuela. Aquí hay sociedades de padres y representantes que tienen una duración de más de 70 años. Aquí hay centros de estudiantes que tienen una duración de más de 60 años. Y aquí la Federación Venezolana de Maestros se fundó en el año 36, como muchos otros sindicatos y asociaciones civiles. ¿Qué hizo en este caso el Ministerio para darle cuerpo a eso? Reconocer más los colectivos. Y los colectivos, mis queridos amigos, no tienen territorialidad. No es el Consejo Comunal de las Delicias, no es el Consejo Comunal de Calicanto, no. Es el colectivo de La Piedrita que de repente tiene interés en el Colegio San José. Y como tiene interés en ese proyecto educativo,
él se elige con todo el poder que le da la 058 para formar parte de ese comité, y la vocería del comité de Contraloría nunca va a recaer en un miembro de la comunidad educativa, siempre recae en personas externas a la escuela. No, sigamos. Sí. Este tipo de acciones que establece la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, que se engrasa perfectamente con los ejes, con lo establecido en la resolución 058, cuyo marco legal fundamental es el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que establece que los consejos comunales, y por ende todos los consejos que se amparan en eso, laborales, educativos, campesinos, son instrumentos para la transición a la sociedad socialista, nos permite a nosotros decir, bueno, aquí no hay ninguna posibilidad de casarse con una consulta que está violando la Constitución, porque yo, papá, mamá, yo docente, yo ciudadano, le estoy diciendo a esos muchachos, aquí no importa la Constitución, aquí lo que importa es quien ejerza el poder por la fuerza para obligarte a hacer lo que tú tienes que hacer, que en la práctica es lo que pasa todos los días por la vía del AMPA o por la vía del otro AMPA, del otro lado. Pero que nosotros tenemos en ese sentido ser muy firmes y denunciarlo. Lo hicimos y lo hemos hecho y hemos ganado voluntad. Aquí de lo que se trata es de denunciar esa consulta. No es la consulta. ¿Y qué le solicitamos al Ministerio? Él puede perfectamente derogar la resolución 058 por vía administrativa, porque es una resolución. La firmó un ministro, la deroga el ministro. Él puede perfectamente paralizar la distribución de los ilegales textos de la colección Bicentenario porque no se corresponden con el currículum básico nacional, y sino que el ministro nos diga dónde está la gaceta donde se reformó el currículum, porque no la conocemos. El ministro no necesita consulta para resolver el problema grave de la infraestructura de los planteles oficiales. Él lo que necesita es ponerse a trabajar, que no lo ha hecho, por cierto, está privado. El ministro no necesita consulta para resolver el perfil del docente, porque lo establece muy bien el 104 de la Constitución Nacional, de nuestra Constitución. ¿Cuál es el perfil del egresado? El ministro, y pretende reformar la Constitución por esa vía, pretende abrogarse la exclusividad de la formación docente, eliminando de esa manera las competencias de nuestras universidades que están establecidas constitucionalmente, y además violando la autonomía universitaria a través de esa vía, porque dice que será el Estado, a través del ente rector en educación, quien se encargará de acá en adelante de la formación docente. Es decir, que lo que no le provoca al Ministerio de Educación no va a funcionar, y si los currículos cuestionados o no de formación de nuestros formadores de la Escuela de Educación de la Central o de la Universidad Pedagógica Libertador no le parece al ministro de turno, ese currículum no irá. Irá a lo mejor el de las misiones, o el de la UNEFA, o el de la Bolivariana, porque se lo reserva. El ministro no necesita consulta para resolver el 70% de los interinos que están en las escuelas oficiales para los encargados, las encargadurías de los directivos del plantel. Para eso no se necesita consulta, lo que se necesita es que trabaje, ni siquiera voluntad política, sino que haga su trabajo. Pero lo que nosotros hacemos, hay que exigirle al ministro primero que cumpla su trabajo. Segundo, que además respete la Constitución y las leyes, porque si no, esa consulta es absolutamente nula. Ni está basada en la Constitución, ni cumple con el procedimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública establecido en el artículo 139. Pero además que hay temas que son absolutamente impertinentes en la consulta y que no tienen que estar por ahí. Y en tercer lugar, que tiene que aceptar, porque tiene que cumplir, porque es su deber y no su derecho, su deber, que la representación de las instituciones tiene que ser decidida por las instituciones. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela, miembros del Consejo Asesor, son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, no son decididos por el Consejo Universitario de la Central. La Iglesia Católica y Evangélica, las más numerosas en este país, no son las representadas en el Consejo Asesor, sino es
Una persona que dice llamarse a sí misma sacerdotisa anglicana, sin tener ningún prejuicio hacia ninguna de las religiones, el respeto, pero en todo caso no hay una representación institucional. La señora que dice representar los consejos educativos, nadie sabe cómo eligió, igual que los representantes, igual que el representante de las escuelas de educación. El representante de los gremios es el secretario general del SINAFUN, y hay 8 federaciones nacionales que no han sido tomadas en cuenta. Las academias no forman parte de ese consejo asesor. Los medios de comunicación no forman parte de ese consejo asesor. Entonces, ¿cómo quiere el ministro venderle al país una consulta que está absolutamente sesgada, que además viola la Constitución y que además es ilegal? Y encima de eso dice que modifica mandato, que no es obligatoria, que puede ser llenada de forma anónima, pero en la práctica cada jefe de zona educativa y cada jefe de municipio escolar chantajea, amenaza, amedrenta tanto a público como a privado para que lleven a cabo la consulta. La única manera en que esa consulta no se ha hecho es porque los padres y los docentes se han levantado y se le han parado firme al municipio y le han dicho: no, yo tengo derecho a participar y voy a decir cómo voy a participar, no en esta consulta, sino en los temas importantes de educación que primero tenemos que ponernos de acuerdo. Y si el primer tema es la reforma curricular, vamos a entrar en la reforma curricular. No como se dice por ahí, que jamás se ha consultado. Ustedes recordarán que la última reforma duró casi 4 años para validarse y como 5 años para implantarse. Y todavía no hemos salido del 6º grado. ¿Cómo se va a pretender en 3 meses hacer eso? Ante eso, ¿qué hemos hecho? 1. Eventos como este. 2. Promover documentos de cada comunidad educativa, gremios, asociaciones de vecinos, todos los que estamos interesados, para hacerlo llevar ante las instancias del Ministerio de Educación. ¿Que eso contará o no contará? Sí va a contar, porque este plan de la patria, estos textos de la Coalición Bolivariana, los comunicados de los padres y representantes, los pronunciamientos de los gremios van a engrosar el expediente de las múltiples violaciones de los derechos humanos que hace el Estado venezolano en materia educativa, y que ya tiene abierto un expediente desde el 30 de octubre de 2012 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fuimos personalmente a denunciar a Venezuela por violación de los derechos humanos, comprendido en ese compendio de violaciones llamado Resolución 058. La invitación, como decimos siempre nosotros, sí, no me pasa, es garantizar nuestros derechos, defender nuestros derechos, para que hagamos que pase todo lo que queremos que pase. Si no lo hacemos, no va a pasar. De nosotros depende. Podemos perder, podemos ganar, podemos avanzar. Lo importante es parar para que no siga avanzando el otro y defender los espacios conquistados. No cualquier espacio, no el que me decía el ministerio, el que yo he conquistado. Mañana podremos decir que ganamos y perdimos. Lo que nunca le vamos a decir a nuestros hijos es que no hicimos nada por nuestro país. Gracias. Es propicia la ocasión para saludar la presencia del profesor Domingo Piñate, que es secretario general nacional del Movimiento Magisterial Sociocristiano, y de los dirigentes de APROPEL que lo acompañan. También tenemos la presencia, y le saludamos, del exgobernador del estado de Aragua, Antonio Aranguren. Lo vi por ahí, no sé si se cambió de puesto. Las hojitas que se le repartieron para hacer preguntas las vamos a recoger y vamos a empezar a contestar esas preguntas, probablemente en el panel lo más corto posible para que nos rinda el tiempo, porque hasta ahora nos ha rendido muy bien por el interés y el análisis de los puntos que se han tratado. Hasta luego.